Un millonario CEO encubierto encontró a una camarera durmiendo en el reservado del restaurante. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Te lo dije, la mesa 4 pidió el salmón a la parrilla, no el pollo asado. Esta es la tercera vez esta noche, Sandra. La voz del gerente cortó el ruido del restaurante como una cuchilla. Sandra Carter se quedó inmóvil, sus manos aferradas al borde del mostrador. Su cabello rubio, recogido apresuradamente, se había soltado en mechones sueltos que enmarcaban su pálido rostro. No discutió, no se defendió. Simplemente asintió, susurrando, «Lo siento». Sus dedos temblaron ligeramente mientras tomaba el plato, tan sutil que la mayoría del personal ocupado no lo notó. Pero él sí. ¿Noche difícil?, preguntó Isen Miles ligeramente, equilibrando una bandeja de vasos. Sandra ofreció una sonrisa educada, del tipo que usan las personas que hace mucho tiempo dejaron de esperar que la amabilidad durara. «Solo torpe, supongo». El gerente se fue furioso, murmurando entre dientes. Sandra volvió a sus mesas, en silencio. Isen, que todavía llevaba una etiqueta con el nombre de Eric, era el empleado más nuevo, o eso pensaban todos. En verdad, era el fundador y CEO de Miles y Flavors, una cadena de restaurantes próspera. Había venido de incógnito para reconectarse con el corazón de su negocio. Lo que no esperaba era a ella. Sandra se movía como alguien que lleva un peso invisible. Sus hombros se curvaban ligeramente, sus pasos cuidadosos pero eficientes. Su voz era suave, constante con los clientes. No destacaba, sin embargo, eso era exactamente lo que la hacía inolvidable. Para la medianoche, la última mesa estaba despejada, el parloteo silenciado y la mayoría del personal se había ido. Isen regresó por su billetera y pasó por los reservados cerca de la ventana. Fue entonces cuando se detuvo. Allí estaba ella, Sandra, acurrucada en el reservado de la esquina, profundamente dormida. Su delantal todavía estaba atado, su mejilla apoyada contra el asiento de vinilo. Un paño de cocina descolorido estaba doblado cuidadosamente en su mano, como si significara más de lo que parecía. Isen se quedó allí. Se ve tan pequeña, pensó. Tan exhausta. Tan sola. Se inclinó suavemente. Sandra, susurró. Ella se movió. 5 minutos más. No apagues la estufa, murmuró, antes de volver a dormirse. Sobre la mesa, a su lado, había un trozo de papel doblado. Isen lo abrió con cuidado. Con letra pulcra, decía, recetas para el alma. Platos para ayudarte a olvidar el dolor. Algo dentro de él cambió. Había asistido a innumerables degustaciones de platos impecables que nunca lo conmovieron. Pero este trozo de papel de una camarera durmiendo en un reservado se sentía más real que cualquier cosa en años. En silencio, le puso su chaqueta sobre los hombros. Su mano apretó el paño con más fuerza, pero no se despertó. No dejó una nota. Simplemente se quedó allí, observándola como un soldado después de la batalla, antes de alejarse, su rostro ilegible, sus ojos pesados con algo tácito. Isen levantó la tapa de la olla, y el aroma lo golpeó como una ola, ajo, tomillo, vino blanco, mantequilla. Y algo más. Algo imposible. Se quedó inmóvil. De repente, tenía 6 años otra vez, encaramado en un taburete en la pequeña cocina de su abuela. Afuera, la nieve caía copiosamente. Adentro, sus padres discutían en la otra habitación. Su abuela revolvía una olla con una mano y untaba pan con mantequilla con la otra, sonriéndole mientras susurraba, «Come esto, cariño. Deja que el calor llegue a tu corazón». Parpadeó con fuerza, tragando el nudo en su garganta. «Sandra». Su voz se quebró, apenas un susurro. Ella se giró lentamente, secándose las manos con una toalla. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó, casi temiendo la respuesta. La expresión de Sandra era ilegible. «Es solo una receta antigua». «No», dijo Isen con firmeza, sus ojos fijos en ella. «Es exactamente como la hacía mi abuela». Ella esbozó la más leve sonrisa. «Entonces tu abuela tenía buen gusto». «¿Quién te enseñó?». «Mi madre», dijo suavemente, con la mirada aún en la sopa hirviendo a fuego lento.
Ella se la hizo a mi padre la última vez que regresó a casa del hospital. Estaba demasiado débil para comer cualquier otra cosa. El pecho de Isen se apretó. Por un momento, el silencio se cernía entre ellos, solo el burbujeo del caldo y el suave tintineo de un cucharón llenaban el espacio. ¿Alguna vez cocinas para ti mismo?, preguntó con cautela. Sandra negó con la cabeza. Ya no. Solía hacerlo, cuando todavía creía que importaba. Él miró el comedor, luego volvió a mirarla. ¿Comerías conmigo? Solo un tazón de sopa. Es demasiado bueno para no compartirlo. Ella dudó, sorprendida, luego asintió. Está bien. Se sentaron juntos en un rincón. 2 tazones entre ellos. Vapor ascendiendo. La lluvia golpeando suavemente contra las ventanas. Por un rato, comieron en silencio. Luego Isen preguntó, si mañana fuera tu último día, ¿qué cocinarías? Sandra levantó la vista, sus ojos captando la luz dorada. Esto. Pollo a la normanda. Sabe a hogar. A amor. A algo que una vez estuvo completo. Él miró fijamente su tazón, con voz baja. No he probado esto desde que era un niño. Mi abuela solía hacerlo durante las tormentas de nieve. Pensé que había olvidado cómo era. Sandra sonrió, no por orgullo, sino por reconocimiento. Algunos sabores nunca nos abandonan realmente. Isen dejó su cuchara. Una vez tuve una comida. La llamé la última comida real de mi vida. Nunca volví a hablar de ella, hasta ahora. Quizás algunas comidas están destinadas a ser recordadas solo cuando estamos listos, susurró ella. Sus ojos se encontraron. No era romance, todavía no. Pero algo pasó entre ellos, un entendimiento, un dolor compartido, la primera chispa frágil de conexión. No el comienzo del amor, sino el fin del aislamiento. La lluvia cayó más fuerte esa noche, sábanas plateadas convirtiendo las aceras en ríos. Isen acababa de cerrar la puerta trasera cuando la vio, a Sandra, sentada en una parada de autobús al otro lado de la calle, empapada. Con las piernas recogidas, los brazos alrededor de una caja de madera gastada. Incluso desde allí, él sabía lo que era. Sus cuchillos. Corrió hacia la tormenta. Sandra. Ella no levantó la vista, solo se meció ligeramente, temblando como si intentara desaparecer. Agachándose frente a ella, preguntó suavemente, ¿qué haces aquí afuera? Cambiaron las cerraduras, murmuró ella. Me atrasé con el alquiler de nuevo. La lluvia corría por su rostro mientras él miraba la caja. Ella estaba empapada, el rímel ligeramente corrido, no por vanidad, solo el residuo de un largo día manteniéndose entera. No puedes quedarte aquí, dijo él suavemente. Estoy bien, susurró ella, con los labios temblorosos. No, no lo estás. Ven conmigo. Solo por esta noche. Sus ojos se entrecerraron. ¿A dónde? Tengo un amigo, mintió rápidamente. Su lugar está vacío. Cálido. Seco. Solo por una noche. Ella le lanzó una mirada escéptica. Hay una estufa, añadió con una leve sonrisa. Incluso puedes cocinar si quieres. Eso le arrancó una suave risa. ¿Esa es tu propuesta? No es la peor. Ella miró la caja en su regazo, sus dedos aferrándose a ella como a un salvavidas. No quiero lástima. No tendrás lástima, dijo Isen con firmeza. Pero nadie puede cocinar como tú cuando estás temblando de frío. Algo en su voz, crudo, sin pulir, caló hondo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como una carga, sino como una persona. Ella asintió una vez. Minutos después, entraron en un apartamento modesto y acogedor. Isen le entregó una toalla y señaló el baño. Toallas limpias debajo del lavabo. La ducha es tuya. Prepararé algo caliente. Ella desapareció por el pasillo. Él se quedó en la cocina, con el corazón latiéndole, no por la lluvia, sino por la mentira que había dicho. Este era su apartamento. Una vida que apenas usaba, un lugar que se sentía como un recuerdo. Cuando ella regresó, envuelta en una sudadera prestada y oliendo ligeramente a lavanda,
Un tazón humeante la esperaba en la mesa. «Fideos de huevo», bromeó ella, levantando una ceja. Isen se encogió de hombros. «Es lo que hago cuando el mundo se siente más pesado de lo que debería». Ella sonrió, se sentó y tomó los palillos. Comieron en silencio. Luego él preguntó, «¿Alguna vez has estado enamorada?» Sandra bajó la mirada. «Creí que sí». Pero cuando terminó, no podía decir si lo amaba a él o el futuro que creía que estábamos construyendo. Isen asintió. «Una vez estuve a punto de casarme». Ella levantó la cabeza. «Ella nunca apareció», dijo él en voz baja. Todo estaba listo. Invitados, el lugar, mi traje planchado. Esperé 32 minutos. El rostro de Sandra se suavizó. ¿Te dijo por qué? Él exhaló. Dejó una nota. Dijo que estaba casado con la ambición, no con ella. Sandra guardó silencio al principio, luego dijo suavemente, no todos los que se van son villanos. Pero algunas personas se alejan de lo mejor que jamás conocerán y nunca se dan cuenta. Isen exhaló lentamente. Ese momento se instaló entre ellos, tranquilo, frágil, dolorosamente real. No era pesado, solo real. Como el tintineo de dos copas reconociendo la tristeza. Como una cicatriz que ya no necesitaba ser escondida. La miró de manera diferente entonces. No era solo la mujer de manos tranquilas y ojos suaves. Era alguien que había sido destripada y había sobrevivido. Esa noche, no hablaron de cocinar ni del restaurante. Simplemente se sentaron en una pequeña mesa, compartiendo tazones de comida sencilla, dejando que el silencio hablara entre dos corazones demasiado cansados para seguir fingiendo. Para cuando el último cliente se fue, pasadas las 11, el restaurante se sentía vacío. Solo un vaso de refresco medio vacío y unas cuantas servilletas arrugadas quedaban como evidencia de la hora punta de la noche. El turno había sido brutal, con poco personal, atrasado,